Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar a continuación la sesión de hoy de Dow Jones del 14 de febrero, perdón, de marzo de 2017. Y vamos a empezar como siempre con el gráfico en 60 minutos, viendo un poco el movimiento que ha realizado. Hoy no he podido operar en DAX, así que bueno, pues he operado Dow Jones con un poco más de tranquilidad, teniendo en cuenta además que como ha habido el cambio de horario en Estados Unidos, durante esta semana y la semana que viene el mercado va a empezar una hora antes, es decir, las 14:30 es la hora de apertura y la cosa se para a partir de las 16:30 aproximadamente, aunque bueno, puede alargar un poco por la sesión contado que tiene Europa al cierre y que bueno, puede ayudar un poco el movimiento. Bueno, esta sesión pues ha sido, teníamos, primero que todo, perdonar, continuamos teniendo este pequeño canal aquí. Fijaros como el precio hoy de momento aún no ha cerrado por debajo de esta línea de divergencia de la medianera de este canal. Tenemos este canal que podríamos situarlo quizá por aquí. Por aquí yo he situado más o menos aquí, que es donde hay más toques al canal, más zonas tocando. Y bueno, básicamente teníamos como zona de posible parada al 785. Luego teníamos esta zona de aquí abajo del 750 que ayer, perdón, que el día 10 me parece que era, no, día 9, jueves de la semana pasada, ya sirvió para parar el precio. Y luego ya tendríamos esta línea de vista aquí, tendríamos esta zona del 690 y tendríamos ya luego la zona, se ha movido esto, del 660 y 60. Vale. Bueno, ha empezado bastante fuerte el precio en cuanto a movimiento. Fijaros que el movimiento 835 hasta el 45 aproximadamente, ¿de acuerdo? Es decir, 835, 45 son 90 puntos de movimiento, lo cual no ha estado mal. Pero bueno, en cuanto mejor veremos es en el gráfico en 15 minutos, que teníamos por debajo y por arriba. Al inicio de sesión tenemos como zona en 15 minutos, continuamos teniendo el 930, que es del viernes de la semana pasada. Tenemos también el 867, tenemos también, o teníamos a principio de la sesión, el 832, que ya se ha hecho en la apertura. Y luego por debajo teníamos que se ha tocado antes de la apertura 771 y teníamos por debajo 750, que es la misma zona que en una hora. Bueno, el precio vamos a ponerlo en scalping para comentar un poco dos jugadas que he hecho. Una me ha saltado el stop al tick y la otra, pues llevando la operación en negativo, no quiero alargarla más. Empezamos con movimiento clúster aquí arriba, 828, que es la zona que comentamos de la apertura, en el 835 aproximadamente, zona en 15 minutos, ha caído el precio. No ha salido tampoco ningún otro volumen quizá que pudiera hacer que me diera una idea de dónde estaba el clúster. Fijaros que esta ha sido la zona con mayor volumen, en el 829 el precio cae. Este movimiento de aquí, pues un B y un C quizá. Teníamos el VWAP por aquí y estas zonas delimitadas, pero no he tomado ninguna operación. Quizá podría haber buscado esto, de acuerdo, que nos llevará a buscar este final de extensión hasta aquí abajo, 762, intentando quizá también buscar pues la zona del 750 que comentamos anteriormente, pero bueno, quedaba lejos. Fijaros como el precio cae y aparece zona de volumen aquí, ¿de acuerdo? Este clúster aquí, perdón, tenemos aquí estas limitadas, y aparece el clúster aquí y luego vuelve a aparecer otro clúster aquí y luego aparece este otro punto de volumen de caída por abajo, y a partir de aquí bueno, pues me ha saltado el stop a un punto, pensando que esta zona de aquí del 753 ya era una zona donde tocábamos esta zona de 60 minutos y de 15 minutos.
Bueno, ha saltado al tick y luego el precio sale volando hacia arriba. Primera oportunidad de volver a entrar, esta de aquí. Fijaros cómo el precio rompe hacia arriba. Primera vela por arriba cerrada, segunda vela por arriba cerrada. Esta era una zona donde he marcado, aquí vi un pequeño clúster. Fijaros que se ha reunido aquí primer clúster, segundo clúster. Yo he tomado más que nada esta zona de referencia no porque fuera un clúster viable del todo, sino también porque además fijaros cómo el precio ha llegado a tocar aquí varias veces y luego es un punto donde retrocede y se va hacia arriba. Bueno, he vuelto a probar una entrada porque fijaros que además el precio, cuando he hecho esta bajada, fijaros cómo estaba el MACD y fijaros además también cómo estaba el delta acumulado. El delta acumulado podríamos decir que estaba neutro. Sí, lo marcamos aquí. Estaba neutro y sin embargo el precio iba haciendo nuevos mínimos, con lo cual ya sabéis, cuando llegamos a zonas de posible negociación en una hora o bien en 15 minutos, el precio puede parar y nos lo indica muchas veces claramente una divergencia MACD que debe ser confirmada en divergencia en el delta acumulado. Le doy mucho más valor al delta acumulado porque al final me está marcando las divergencias que hay entre el volumen y el movimiento del precio, o la fuerza que hay entre el volumen de subida o de bajada y el precio, cómo se ha movido. Por eso me gusta más el delta, pero el MACD también me da una visualización bastante buena. Bueno, en este caso nos han barrido en el 50, como decíamos, subido y volvemos a llegar a la zona esta de aquí abajo. Decido entrar, stop por debajo de la zona de limitadas. Fijaros cómo se va. El precio no me ha saltado el stop por 2 puntos y el precio a partir de aquí empieza a subir con fuerza hasta que llegamos a esta zona de aquí. Esta zona de aquí, como podéis ver, es la zona donde antes el precio ha parado. Y es el 76% de todo este último tramo bajista que ha marcado el precio. Así que bueno, viendo como el precio pues tenía por encima el VWAP, tenía la apertura, tenía esta línea, bueno, esta zona de limitadas, he decidido salir con 19 puntos, recuperando la pérdida anterior que ha sido por un punto, y me voy tranquilo, aunque luego pues ya veis como el precio ha salido volando hasta el final de extensión que podemos marcar aquí y ha llegado hasta la zona de limitadas, que podría haber sido mi punto de salida después de la rotura del VWAP y después de la rotura del cierre, perdón, de la apertura. Y luego pues bueno, el precio vuelta al trabajo hasta este clúster. De acuerdo, que repito, no es clúster de volumen en sí, porque sí que es verdad que hay más volumen que las anteriores, pero el bueno está aquí, ¿de acuerdo? Y aquí. Pero ha sido un dato curioso que el precio haya parado aquí 2 veces. Y también es significativo porque fijaros cómo el precio en 15 minutos, esta zona que comentábamos al inicio del 770 se ha mantenido, ¿de acuerdo? Y ha sido donde el precio, cuando lo ha roto, ha venido y ha tocado 771, nos vamos hacia abajo, salto de stop, nos vamos hacia arriba, volvemos a bajar, volvemos a trabajar. Fijaros que viene al tick esta zona al 764, porque era o bien esta zona por debajo o bien esta zona por arriba. Esta zona aquí había punto de negociación, está claro. Y aquí ha sido donde yo he tomado el largo, aquí más o menos, sí, para irnos hacia arriba. Bueno, por eso marco esta zona como si fuera un clúster, aunque insisto que no es la zona de más volumen que hay en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es ya la sesión. Bueno, fijaros lo que os comentaba anteriormente antes de empezar el análisis. 4:30 es donde suele haber ya menos movimiento, porque serían las 5:30 con el cambio de horario. Mirar el poco movimiento que hemos tenido aquí. 798, 828, 20 puntos durante 18:30 hasta 17:08, casi una hora. Y después ya he hecho el movimiento, y a medida que se va acercando el cierre contado, que ya, bueno, perdón, a medida que se ha ido acercando el cierre contado, pues han hecho el último movimiento
cierre contado, perdón, de nuevo, de la sesión europea, y han hecho el movimiento a la baja, igual que lo han hecho el resto de índices de Europa, y ya nos quedamos por aquí. Esto vendría a ser hasta las 6:30, donde empezaría ya hasta las 9:15, que es cuando cierra el mercado, con la diferencia de horario que hay ahora mismo en Estados Unidos. ¿De acuerdo? En fin, espero que os haya servido. Ya volvemos con más trading mañana. Un saludo.